Voy a pasar la palabra ahora a Alejandro Dolina. Que nos va a hablar un poco sobre la palabra como realidad y la realidad de las palabras. Alejandro Dolina tiene una formación muy variada en Derecho, Música, Letras e Historia. Ha publicado cuentos y notas en diferentes revistas. Desde 1985 ha conducido programas de radio y televisión. Es compositor de numerosas canciones y ha integrado distintos grupos musicales como director y arreglador. En 1988 publicó su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. Una edición corregida y aumentada de esta misma obra apareció en el 96. El libro del fantasma se publica en 1999 y en 2012 Cartas Marcadas. Ha trabajado en cine y televisión, dirige programas de radio y televisión que convocan a un gran público. Tiene la palabra Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias. Unas pinceladas fuera del marco, que empiezan con dos pequeñas historias muy breves. La primera es esta. Un niño ve en la oscuridad una espantosa sábana en la soga de colgar la ropa. Desde luego se aterroriza. El padre lo acompaña hasta el fondo y allí el niño se calma al ver que se trataba de un simple fantasma. La otra historia la contó Borges. Varios gauchos analfabetos conversan en la pulpería sobre temas de escritura y de fonética. Uno de ellos afirma que la palabra trara no puede escribirse. Otro le responde que todo lo que se habla puede ser escrito. El primero lo desafía y le dice que si escribe trara, él pagará la copa para todos. El paisano acepta el reto y con el cuchillo traza un garabato en el piso. Se acerca entonces un viejo sabio, también analfabeto, que mira al suelo y sentencia: clarito, trara. Esta breve monografía es en verdad una pregunta o una serie de preguntas. Para eso he venido, para saber si todo puede decirse, si el lenguaje puede ser más real que las cosas, y también para preguntar si finalmente estamos solos, sin poder comunicarnos con nadie. Si no pueden contestármelo aquí, no sé dónde me lo van a contestar. En los foros más ingenuos se opina que las cosas son sin necesidad de nuestro señalamiento. El mundo real está allí, estaba antes de la presencia humana y seguirá estando cuando una catástrofe cualquiera venga a destruirnos. El lenguaje es apenas una sombra del mundo, un simple instrumento que la humanidad ha elaborado para expresar lo que pasa en su interior. Para este realismo ingenuo, la insuficiencia de la lengua es prueba de su naturaleza subalterna y especular. Yo creo que las personas emotivas suelen complacerse en señalar esta insuficiencia y les gusta decir que no todo puede decirse con palabras y que hay una región sublime donde, etc. Sin embargo, muchos hombres sabios han pensado exactamente lo contrario y han llegado a sospechar que sin lenguaje los hechos no suceden. Popper afirmó que los hechos son algo así como un producto común del lenguaje y la realidad. Son la realidad fijada mediante enunciados descriptivos. Hasta que alguien no los elige o selecciona, los hechos no existen. ¿Cómo distinguir a un guitarrista, un tipo que toca la guitarra en medio de todo el infinito caos de partículas subatómicas que giran, se combinan, nacen y se extinguen a su alrededor? Hay que nombrarlo.
es necesaria una mente que lo discrimine y lo saque del guiso. Más aún, muchos ilustres refutadores de leyendas están lejos de creer que el hombre preexiste al lenguaje. Por cierto, es difícil imaginar algo tan absurdo como un grupo de personas inventando las palabras. Tal vez el más inspirado de todos nuestros conspiradores haya sido Nietzsche. Para él la realidad se percibe desde distintas perspectivas. Estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Además, Nietzsche agrega al conocimiento y a la percepción un elemento de ficción y de creación. Es decir, las cosas que uno se inventa. Pero ahí no terminan las tribulaciones del viejo Nietzsche. Enseguida este hombre repara en las cadenas y los límites del pensamiento, que son para él el lenguaje y la historicidad. No podemos desprendernos de ellos para acceder a la verdad. Más bien, la verdad ocurre allí, en esos dos elementos, no como objetividad científica, pero tampoco como invención absoluta. Dice Nietzsche, solo pensamos en la forma del lenguaje. Si queremos salir del lenguaje, dejamos de pensar. Pirandello captó las consecuencias del perspectivismo en las relaciones humanas. Él creía que nadie conocía a nadie, que todos éramos perfectos extraños, aún para nuestros seres más próximos. En un universo interpretativo, la percepción de los cambios ajenos y propios también está sujeta a la perspectiva. Podríamos concebir cambios profundos que no son percibidos o que son percibidos erróneamente. Un hombre se convierte en perro, pero no se da cuenta y prosigue con su conducta burguesa y acompaña a su mujer a las confiterías y los mozos lo expulsan a patadas, etc. Hay casos más cotidianos, pero no menos patéticos. El hombre que envejece y sigue tratando de seducir a adolescentes, o el hombre que se envilece y sigue jactándose de su pureza. El patrón inverso también es usual. Alguien que no cambia cree que ha cambiado. O mejor aún, alguien que no cambia produce en los demás la ficción de un cambio. Platón sostuvo, ante la aclamación universal, que el mundo que vemos no es otra cosa que la sombra del mundo real. Mundo real que es inobservable para nuestros pobres sentidos. El filósofo aficionado enseguida repara en otro mundo que es también sombra, o más bien eco del mundo real, y ese mundo es el lenguaje. Para algunos, las palabras son como sombras de las cosas, pero otros han creído que si se percibe a través del signo, es decir, a través de aquello que puede decirse, el mundo real pasa a ensombrecerse y el lenguaje empieza a existir de un modo más positivo que las cosas. Para esta gente es verdadera la idea mítica de que nombrar una cosa es crearla. Las vanguardias discutieron el vínculo siempre equívoco, ¿no?, entre el lenguaje y la realidad, y acabaron por devolverle a la palabra su poder transformador. Escribió el simbolista Chlebnikov: mirad, el sol obedece a mi sintaxis. Octavio Paz afirmó que la poesía no es la traducción en palabras de un estado poético. Las palabras son la poesía. Bueno, ahora que casi estábamos de acuerdo en que lo que no puede decirse no existe, objetores de la última fila señalan unos fenómenos de los cuales la semiótica no puede dar cuenta. Por ejemplo, el caso del teatro, donde esa comunión que dicen que hay entre el actor y el espectador no figura en el texto. Bueno, estas hojas que tengo acá en la mano no contienen el terror que se ha apoderado de mí en este mismo momento. Bueno, esas cosas no están, pero yo digo, no están, pero podrían estar. O mejor todavía, si podemos decir que algo no está, es porque está. Hablemos de objetos inexistentes, muy brevemente. ¿Qué pasa, señores, con las
alucinaciones. Es clásica, la terquedad del alucinado, que se niega, ¿no?, a reconocer su carácter de tal. A decir verdad, elegir entre una y varias captaciones de la realidad no es tan sencillo como parece. Tal vez toda la gnoseología, la teoría del conocimiento, no sea sino una polémica entre víctimas de alucinaciones diferentes. Ahí están los mitos griegos. Hay una linda historia. Ixión era un traidor tesalio que había asesinado a su suegro. Zeus se apiadó de él cuando todos en Grecia se negaban a purificarlo. Y lo ayudó y hasta le permitió probar la ambrosía, esa especie de queso que te hacía inmortal. Pero Ixión fue ingrato. Se enamoró de Hera, la mujer de Zeus, y una noche la quiso atropellar en un yuyal. Hubo una breve persecución y Zeus creó una nube que tenía la misma apariencia de la diosa. Ixión se unió a este fantasma, mientras Hera, a las risas, se refugiaba en las casas. Sin embargo, aquella cópula espectral tuvo frutos contantes y sonantes. La estirpe de los centauros nació de aquella nube, y por esta falta, por este pecado, Ixión fue condenado a girar eternamente atado a una rueda de fuego. La historia abre las puertas al siguiente argumento. Cuando una ilusión produce los mismos efectos que un objeto real, entonces es real. Para Ixión, aquella nube fue Hera, tanto por su goce como por sus hijos y su castigo. Una leyenda más rigurosa hubiera hecho ilusorias también las consecuencias, pero ese rigor tal vez la hubiera privado de su más alto sentido poético. Todos conocemos los relatos de espectadores demasiado crédulos que a la salida del teatro, antiguamente, trataban de atropellar a los actores que hacían de malvados. Esa peligrosa inocencia sigue existiendo en escala cósmica y todavía hoy se cometen crímenes para vengar ofensas imaginarias en nombre de entidades imaginarias. Todo este juego nos revela que tal vez no somos otra cosa que niños que temen más a las sábanas que a los fantasmas, o paisanos analfabetos buscando en vano una instancia superior. Y también algo peor, que es quizá el único asunto de este Congreso. Estamos solos, somos islas, y la lengua, que era la única esperanza de abandonar siquiera por un momento nuestra condición insular, también parece abandonarnos. Nuestra situación en el mundo es desesperada. Vivimos angustiados por nuestra finitud, queremos comunicar nuestra angustia y las palabras que decimos no son oídas por nadie o son entendidas al revés. Buscamos consuelo y enseguida viene uno que nos avisa que las entidades que venían a confortarnos son solo inventos de nuestro deseo. Y buscamos entonces explicaciones y todo nuestro sistema de observación, experimentación, anticipación mental, bueno, no sirve para establecer ni una sola certeza. Todo conocimiento es interpretativo y también lo son la comunicación y el lenguaje. Todos jugamos distintos juegos y no hay reglas generales sino particulares. Pero además nos ha sido de parada, dijo alguien, la sucesión. Nuestro destino es cambiar, transformarnos segundo a segundo, sustituirnos a nosotros mismos. De esta suerte, no solo no podemos obtener conocimientos indudables y comunicarnos con certeza, sino que ni siquiera podemos detenernos en el examen de nuestro propio ser sin que ese ser se nos escape de las manos en busca de otras formas y aún de otras entidades. No solo no sabemos quiénes somos, aunque lo supiéramos, ese conocimiento se tornaría inadecuado al instante siguiente. La soledad es inevitable y perpetua. Sin embargo, en la niebla oscura que envuelve el collar de solitarios seres que somos, los confusos murmullos de nuestros múltiples lenguajes y las ilusorias exactitudes que inventamos, bueno,
ahí cada tanto hay un relámpago que nos revela en el ínfimo escalón de la fugacidad quiénes somos de verdad. Debemos estar atentos a esos relámpagos, que acaso son el amor o el arte. Sabemos que su duración es mínima, que solo se producen unas pocas veces en la vida, y sabemos además que es posible que su luz también sea interpretativa, perspectivista y ficcional. Sabemos todo eso, pero día tras día, minuto a minuto, vivimos esperando un relámpago. Voy a pasar la palabra ahora a Alejandro Dolina. Que nos va a hablar un poco sobre la palabra como realidad y la realidad de las palabras. Alejandro Dolina tiene una formación muy variada en Derecho, Música, Letras e Historia. Ha publicado cuentos y notas en diferentes revistas. Desde 1985 ha conducido programas de radio y televisión. Es compositor de numerosas canciones y ha integrado distintos grupos musicales como director y arreglador. En 1988 publicó su primer libro, Crónicas del Ángel Gris. Una edición corregida y aumentada de esta misma obra apareció en el 96. El libro del fantasma se publica en 1999 y en 2012 Cartas Marcadas. Ha trabajado en cine y televisión, dirige programas de radio y televisión que convocan a un gran público. Tiene la palabra Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias. Unas pinceladas fuera del marco, que empiezan con dos pequeñas historias muy breves. La primera es esta. Un niño ve en la oscuridad una espantosa sábana en la soga de colgar la ropa. Desde luego se aterroriza. El padre lo acompaña hasta el fondo y allí el niño se calma al ver que se trataba de un simple fantasma. La otra historia la contó Borges. Varios gauchos analfabetos conversan en la pulpería sobre temas de escritura y de fonética. Uno de ellos afirma que la palabra trara no puede escribirse. Otro le responde que todo lo que se habla puede ser escrito. El primero lo desafía y le dice que si escribe trara, él pagará la copa para todos. El paisano acepta el reto y con el cuchillo traza un garabato en el piso. Se acerca entonces un viejo sabio, también analfabeto, que mira al suelo y sentencia: clarito, trara. Esta breve monografía es en verdad una pregunta o una serie de preguntas. Para eso he venido, para saber si todo puede decirse, si el lenguaje puede ser más real que las cosas, y también para preguntar si finalmente estamos solos, sin poder comunicarnos con nadie. Si no pueden contestármelo aquí, no sé dónde me lo van a contestar. En los foros más ingenuos se opina que las cosas son sin necesidad de nuestro señalamiento. El mundo real está allí, estaba antes de la presencia humana y seguirá estando cuando una catástrofe cualquiera venga a destruirnos. El lenguaje es apenas una sombra del mundo, un simple instrumento que la humanidad ha elaborado para expresar lo que pasa en su interior. Para este realismo ingenuo, la insuficiencia de la lengua es prueba de su naturaleza subalterna y especular. Yo creo que las personas emotivas suelen complacerse en señalar esta insuficiencia
y les gusta decir que no todo puede decirse con palabras y que hay una región sublime donde, etc. Sin embargo, muchos hombres sabios han pensado exactamente lo contrario y han llegado a sospechar que sin lenguaje los hechos no suceden. Popper afirmó que los hechos son algo así como un producto común del lenguaje y la realidad. Son la realidad fijada mediante enunciados descriptivos. Hasta que alguien no los elige o selecciona, los hechos no existen. ¿Cómo distinguir a un guitarrista, un tipo que toca la guitarra, en medio de todo el infinito caos de partículas subatómicas que giran, se combinan, nacen y se extinguen a su alrededor? Hay que nombrarlo. Es necesaria una mente que lo discrimine y lo saque del guiso. Más aún, muchos ilustres refutadores de leyendas están lejos de creer que el hombre preexiste al lenguaje. Por cierto, es difícil imaginar algo tan absurdo como un grupo de personas inventando las palabras. Tal vez el más inspirado de todos nuestros conspiradores haya sido Nietzsche. Para él la realidad se percibe desde distintas perspectivas. Estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Además, Nietzsche agrega al conocimiento y a la percepción un elemento de ficción y de creación. Es decir, las cosas que uno se inventa. Pero ahí no terminan las tribulaciones del viejo Nietzsche. Enseguida este hombre repara en las cadenas y los límites del pensamiento, que son para él el lenguaje y la historicidad. No podemos desprendernos de ellos para acceder a la verdad. Más bien, la verdad ocurre allí, en esos dos elementos, no como objetividad científica, pero tampoco como invención absoluta. Dice Nietzsche, solo pensamos en la forma del lenguaje. Si queremos salir del lenguaje, dejamos de pensar. Pirandello captó las consecuencias del perspectivismo en las relaciones humanas. Él creía que nadie conocía a nadie, que todos éramos perfectos extraños, aún para nuestros seres más próximos. En un universo interpretativo, la percepción de los cambios ajenos y propios también está sujeta a la perspectiva. Podríamos concebir cambios profundos que no son percibidos o que son percibidos erróneamente. Un hombre se convierte en perro, pero no se da cuenta y prosigue con su conducta burguesa y acompaña a su mujer a las confiterías y los mozos lo expulsan a patadas, etc. Hay casos más cotidianos, pero no menos patéticos. El hombre que envejece y sigue tratando de seducir a adolescentes, o el hombre que se envilece y sigue jactándose de su pureza. El patrón inverso también es usual. Alguien que no cambia cree que ha cambiado. O mejor aún, alguien que no cambia produce en los demás la ficción de un cambio. Platón sostuvo, ante la aclamación universal, que el mundo que vemos no es otra cosa que la sombra del mundo real que es inobservable para nuestros pobres sentidos. El filósofo aficionado enseguida repara en otro mundo que es también sombra, o más bien eco del mundo real, y ese mundo es el lenguaje. Para algunos, las palabras son como sombras de las cosas, pero otros han creído que si se percibe a través del signo, es decir, a través de aquello que puede decirse, el mundo real pasa a ensombrecerse y el lenguaje empieza a existir de un modo más positivo que las cosas. Para esta gente es verdadera la idea mítica de que nombrar una cosa es crearla. Las vanguardias discutieron el vínculo siempre equívoco, ¿no?, entre el lenguaje y la realidad, y acabaron por devolverle a la palabra su poder transformador. Escribió el simbolista Chlebnikov: mirad, el sol obedece a mi sintaxis. Octavio Paz afirmó que la poesía no es la traducción en palabras de un estado poético. Las palabras son la poesía. Bueno,
Ahora que casi estábamos de acuerdo en que no puede, lo que no puede decirse no existe, objetores de la última fila señalan unos fenómenos de los cuales la semiótica no puede dar cuenta. Por ejemplo, el caso del teatro, donde esa comunión que dicen que hay entre el actor y el espectador no figura en el texto. Bueno, estas hojas que tengo acá en la mano no contienen el terror que se ha apoderado de mí en este mismo momento. Bueno, esas cosas no están, pero yo digo, no están, pero podrían estar. O mejor todavía, si podemos decir que algo no está, es porque está. Hablemos de objetos inexistentes, muy brevemente. ¿Qué pasa, señores, con las alucinaciones? Es clásica, la terquedad del alucinado, que se niega, ¿no?, a reconocer su carácter de tal. A decir verdad, elegir entre una y varias captaciones de la realidad no es tan sencillo como parece. Tal vez toda la gnoseología, la teoría del conocimiento, no sea sino una polémica entre víctimas de alucinaciones diferentes. Ahí están los mitos griegos. Hay una linda historia. Ixión era un traidor tesalio que había asesinado a su suegro. Zeus se apiadó de él cuando todos en Grecia se negaban a purificarlo. Y lo ayudó y hasta le permitió probar la ambrosía, esa especie de queso que te hacía inmortal. Pero Ixión fue ingrato. Se enamoró de Hera, la mujer de Zeus, y una noche la quiso atropellar en un yuyal. Hubo una breve persecución y Zeus creó una nube que tenía la misma apariencia de la diosa. Ixión se unió a este fantasma, mientras Hera, a las risas, se refugiaba en las casas. Sin embargo, aquella cópula espectral tuvo frutos contantes y sonantes. La estirpe de los centauros nació de aquella nube, y por esta falta, por este pecado, Ixión fue condenado a girar eternamente atado a una rueda de fuego. La historia abre las puertas al siguiente argumento. Cuando una ilusión produce los mismos efectos que un objeto real, entonces es real. Para Ixión, aquella nube fue Hera, tanto por su goce como por sus hijos y su castigo. Una leyenda más rigurosa hubiera hecho ilusorias también las consecuencias, pero ese rigor tal vez la hubiera privado de su más alto sentido poético. Todos conocemos los relatos de espectadores demasiado crédulos que a la salida del teatro, antiguamente, trataban de atropellar a los actores que hacían de malvados. Esa peligrosa inocencia sigue existiendo en escala cósmica y todavía hoy se cometen crímenes para vengar ofensas imaginarias en nombre de entidades imaginarias. Todo este juego nos revela que tal vez no somos otra cosa que niños que temen más a las sábanas que a los fantasmas, o paisanos analfabetos buscando en vano una instancia superior. Y también algo peor, que es quizá el único asunto de este Congreso. Estamos solos. Somos islas. Y la lengua, que era la única esperanza de abandonar siquiera por un momento nuestra condición insular, también parece abandonarnos. Nuestra situación en el mundo es desesperada. Vivimos angustiados por nuestra finitud, queremos comunicar nuestra angustia y las palabras que decimos no son oídas por nadie o son entendidas al revés. Buscamos consuelo y enseguida viene uno que nos avisa que las entidades que venían a confortarnos son solo inventos de nuestro deseo. Y buscamos entonces explicaciones y todo nuestro sistema de observación, experimentación, anticipación mental, bueno, no sirve para establecer ni una sola certeza. Todo conocimiento es interpretativo y también lo son la comunicación y el lenguaje. Todos jugamos distintos juegos y no hay reglas generales sino particulares. Pero además nos ha sido de parada, dijo alguien, la sucesión.
Nuestro destino es cambiar, transformarnos segundo a segundo, sustituirnos a nosotros mismos. De esta suerte, no solo no podemos obtener conocimientos indudables y comunicarnos con certeza, sino que ni siquiera podemos detenernos en el examen de nuestro propio ser sin que ese ser se nos escape de las manos en busca de otras formas y aún de otras entidades. No solo no sabemos quiénes somos, aunque lo supiéramos, ese conocimiento se tornaría inadecuado al instante siguiente. La soledad es inevitable y perpetua. Sin embargo, en la niebla oscura que envuelve el collar de solitarios seres que somos, los confusos murmullos de nuestros múltiples lenguajes y las ilusorias exactitudes que inventamos, bueno, ahí cada tanto hay un relámpago que nos revela en el ínfimo escalón de la fugacidad quiénes somos de verdad. Debemos estar atentos a esos relámpagos, que acaso son el amor o el arte. Sabemos que su duración es mínima, que solo se producen unas pocas veces en la vida, y sabemos además que es posible que su luz también sea interpretativa, perspectivista y ficcional. Sabemos todo eso, pero día tras día, minuto a minuto, vivimos esperando un relámpago.